Buenos días, antes que nada me presento, yo soy Eric Domínguez Flores y actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica de Durango. Espero que el día de hoy te la estés pasando bastante bien. Hoy vengo a traerte un tutorial el cual nos explicará cómo desarrollar un texto. En él hablaremos tanto de los elementos principales de un texto, las características que lleva el mismo, el tipo de estructura y los tipos de texto que existen. Entonces, sin más que agregar, comencemos. En un principio, me gustaría empezar con la definición. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, entendemos que un texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. De esta manera entendemos que la unidad mínima que compone un texto es la palabra. Después de esto, la palabra forma enunciados, los enunciados a su vez forman párrafos y los párrafos estructuran la composición de un texto. Estos vendrían siendo los elementos fundamentales del texto. Después de esto, avanzaremos a explicar la estructura interna y externa del texto. La estructura interna de un texto hace referencia a la forma en la que se distribuye el contenido o el tema del mismo. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el ejemplo de un texto narrativo. Recuerden, la estructura interna nos habla de cómo se distribuye la información o el contenido del mismo. Por ejemplo, aquí hablamos de una introducción, un nudo y un desenlace. La introducción es cuando se presenta la trama, el nudo es el momento de la narración en que se empieza a suceder el conflicto y el desenlace es cuando se resuelve el mismo. Igual, aquí ponemos un ejemplo. Recuerden, la estructura interna viene siendo el desarrollo de la información. Ahora hablaremos de la estructura externa. De esta manera ya podremos hacer un contraste. La estructura externa nos habla de la forma en la cual está organizada el texto. Por ejemplo, aquí tenemos los capítulos, los párrafos, actos en escena, secuencias, etc. Para entenderlo un poco mejor, quise explicarlo con este ejemplo en el cual nos explica la estructura de un texto instructivo. Por ejemplo, en un texto instructivo vamos a observar el título y el objetivo, una introducción breve, listado de materiales, instrucciones o procedimientos, cierre opcional, elementos visuales. Entonces, de esta manera entendemos que la estructura externa viene refiriéndose más, por ejemplo, al título, al índice, la forma en la cual está organizada el texto. Después hablaremos de las características de un texto. Son 3 características esenciales. La primera nos habla de que un texto debe ser coherente. Todo texto tiene que girar en torno a una idea central, a partir de la cual se organizan o extraigan más ideas relacionadas. La segunda característica del texto se refiere a que debe de estar cohesionado. ¿Qué viene siendo esto? Es decir, que la información debe estar perfectamente unida entre sí. Los párrafos introducidos por elementos lingüísticos que faciliten la comprensión del mensaje. Y por último, hablaremos de que un texto debe ser adecuado. La adecuación del mensaje es un aspecto fundamental del texto, ya que el lenguaje que utilicemos va a depender directamente del receptor al cual vaya dirigido. Aquí vamos a poner un breve ejemplo. Vamos a hablar de que se está acabando el agua en el planeta. Esta sería la idea central. Después de esto, tomaremos una idea secundaria, la cual nos viene hablando de las problemáticas, los motivos por los cuales se desperdicia tanta agua. Pero siempre esta está relacionada a la idea principal. Y por último,
tendríamos que ver hacia quién va dirigido. En este caso lo vamos a dirigir a niños, así es que la adecuación tendría que ser con un léxico más digerible, un léxico más simple, el cual sea más fácil de comprender. De esta manera explicamos las tres características principales de un texto. Después de esto, hablaremos de los diferentes tipos de estructuras de un texto. En un principio hablaremos del texto narrativo. Como ya lo presentamos anteriormente, por lo general narran historias, hechos o eventos y pueden ser tanto ficticios como reales. La estructura en estos casos suele caracterizarse por presentar verbos dinámicos. ¿Cuáles son estos? Sería correr, caminar, moverse. Y por conectar la narración con conectores espaciales. Estos podrían ser además, asimismo, encima, de hecho. Los textos narrativos podrían ser cuentos, leyendas, mitos, novelas y noticias. Aquí está un pequeño ejemplo. Recuerden, textos narrativos nos cuentan historias, hechos o eventos, ya sean ficticios o reales. En este punto hablaremos del texto descriptivo. Este tipo de texto se realiza cuando se quiere escribir o definir algo en concreto. Puede ser tanto un elemento que forma parte del mundo material, o también puede querer describir sentimientos, emociones, ideas, etc. Al igual, en este tipo de textos, dependiendo de su contenido, es el lenguaje que se utilizará. Aquí ponemos un pequeño ejemplo en el cual se habla de las características de un pájaro. Esto sería únicamente como ejemplo de un texto descriptivo. A continuación hablaremos de los tipos de lenguaje que se utilizan en este tipo de textos. El lenguaje denotativo, ¿cuál viene siendo este? Es aquel que se usa para expresar datos e información de forma clara y objetiva. Por otro lado, se encuentra el lenguaje connotativo. Que viene siendo es aquel que transmite ideas en un sentido simbólico o figurado, como por ejemplo, el frío era tanto que hiela hasta los huesos. Ahora pasamos al texto expositivo. Se emplea cuando se quiere hablar sobre un tema de forma objetiva. No se permiten observaciones subjetivas ni personales, sino que se trata de un tipo de texto que pretende lanzar una afirmación que viene respaldada por hechos y cifras. Estos textos se caracterizan por tener muchas explicaciones, definiciones, etc. La estructura suele comenzar por una introducción, el desarrollo del tema, el análisis, los datos y la conclusión. Entendemos que los textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de comprensión que exijan a dicha información. Los primeros vendrían siendo los textos de carácter divulgativo. ¿Cuáles vienen siendo estos? Los destinados para un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodísticos, entre otros. El otro tipo de textos, refiriéndonos a los textos expositivos, vendría siendo el de carácter especializado. Estos vienen estando destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías, las tesis académicas, los escritos jurídicos y los artículos científicos. Entonces, de esta manera entendemos que los divulgativos vienen siendo para un número más grande de personas, las cuales no requieren un conocimiento previo de la información, la cual se les va a proporcionar, a diferencia de los de carácter especializado. Estructura de un texto expositivo. Al igual que los textos anteriores, el texto expositivo comienza por una introducción, un desarrollo
y una conclusión. En la introducción, el autor introduce a sus lectores en el tema que quiere desarrollar. Es un resumen temático de lo que se va a hablar y tiene que ser conciso y no demasiado extenso. En el desarrollo es el momento en el que se desarrolla la idea de forma completa y ordenada. Lo mejor es estructurar bien la información del texto para lograr una presentación sencilla y clara. Se puede recurrir a ejemplos y a referencias para que el lector comprenda al máximo la exposición. Y por último, hablamos de la conclusión. La conclusión viene siendo la síntesis de la información presentada, donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. A continuación hablaremos de un texto argumentativo. ¿Cuáles vienen siendo estos? Son los textos que parten de una hipótesis y que quieren defender una postura en concreto. Para ello se usará una estructura muy clara en la que se expongan razones tanto a favor como en contra del tema planteado. Al final también contará con una recopilación de conclusiones que cerrarán el texto de forma concisa. Aquí podemos poner unos ejemplos de textos argumentativos, por ejemplo serían los debates orales, los foros de opinión, textos científicos, psicológicos, filosóficos, los textos legales, las sentencias, recursos o apelaciones. Ahora hablaremos de la estructura de un texto argumentativo. En un principio tenemos la introducción. Estos textos deben de comenzar con una introducción donde se explique el tema sobre el que se va a hablar, y desde el principio se debe dejar clara la postura que tiene el autor del texto. Recuerda que los textos argumentativos son subjetivos y cuyo objetivo es argumentar una postura para convencer al lector. Después viene la tesis. Entramos ya de lleno en el cuerpo del texto y empezamos a hablar sobre el tema que queremos hablar. La tesis debe ser de carácter breve, ya que es la presentación del tema, la introducción que justifica el estado de la cuestión y la postura que se tiene sobre el mismo. Aquí se pueden enumerar los argumentos, pero no desarrollarlos porque estos se realizarían a continuación. Después viene la argumentación. Es el momento de empezar a justificar el punto de vista que tiene el autor. Debe dejar en claro los argumentos a los que le hacen tomar esta actitud ante la tesis que se ha presentado. El objetivo de esta parte de la estructura es ofrecerle al lector datos concretos para convencerle. Por último, hablaremos de la conclusión, y esta viene siendo la última de las partes. Es la que concluye con el texto. Aquí se reúnen las conclusiones a las que se ha llegado durante el texto, y esto debe ser de forma resumida y breve. Esta parte final ayuda a recopilar toda la información que se ha explicado a lo largo de todo el texto, y a que se puntualicen los aspectos determinantes. Textos literarios. Los textos literarios son textos que se incluyen dentro de la literatura y por tanto son obras de ficción, aunque puede haber elementos reales e históricos. Se caracterizan por emplear figuras retóricas, así como tener un tipo de lenguaje muy expresivo y emotivo. La estructura puede ser muy diversa, pero por lo general, estos textos cuentan con un planteamiento de la historia, el nudo o el problema y la resolución del conflicto o desenlace. Aquí vamos a clasificar los tipos de texto literario. Los primeros serían los textos narrativos, que vendrían siendo, por ejemplo, como los cuentos, las historias. Después de esto vienen los textos líricos. Estos se identifican por estar escritos en verso y por expresarse a través de los sentimientos y emociones del autor. Estos cuales podrían ser, por ejemplo, los poemas. También hablamos de los escritos dramáticos. Estos se desarrollan interacciones y diálogos entre los personajes que participan dentro de la obra. Aquí el narrador no hace mención de su persona, sino que se concentra solamente en expresar el drama vivido por un conjunto de personajes reales o de ficción. Entonces aquí hablamos que los primeros podrían ser los cuentos,
textos líricos vendrían siendo los poemas y por último los textos dramáticos podrían ser, por ejemplo, las obras. Ahora hablaremos de la estructura de un texto literario. Esta ya lo habíamos mencionado anteriormente, viene empezando por una introducción o planteamiento, posterior sigue un nudo o conflicto y por último vendría siendo un desenlace o una solución. En la introducción se introducen los personajes y se presenta una situación inicial. En el nudo se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Y por último, en la solución o el desenlace, en esta parte del relato se resuelve el conflicto que se ha planteado al inicio. Su final puede ser feliz o trágico, positivo o negativo. A continuación tenemos unas sugerencias para evitar errores en la redacción de los textos. La primera sugerencia es evitar reducir dos oraciones con verbos de argumentos distintos que se expresan por preposiciones diferentes. Por ejemplo, aquí en el primer enunciado, el cual no es el correcto, nos dice el director asistía e intervenía en las juntas. La forma correcta en la cual lo podemos plantear sería que el director asistía a las juntas e intervenía en ellas. Otro consejo sería evitar la colocación de adverbios e incisos entre sujetos y predicados y complementos de objeto, auxiliar y participio pasado. Ejemplo, la forma incorrecta sería fue a instalar a toda prisa el audio. La forma correcta sería fue a instalar el audio a toda prisa. Y por último, a la hora de citar, se recomienda usar comillas o cursivas para los títulos de las obras o para los términos en otros idiomas. Si es breve, es doblemente bueno. Así que evitar los elementos superfluos. Ejemplo, la forma incorrecta sería el dirigente tenía unas diligencias pendientes. La forma correcta sería el dirigente tenía diligencias pendientes. Sin más que agregar, me despido. Espero y les haya sido de su agrado y les haya sido de utilidad esta información. Hasta luego.